Hola a todos, continuando con el desarrollo de nuestro sitio web en Joomla 2.5, vamos a ver ahora algunos aspectos visuales de las categorías de K2, los ítems de K2, así como de los artículos de Joomla. Tenemos que en este sitio web, en el ítem de menú de inicio y en el ítem de menú de noticias, estoy mostrando la misma categoría. Por ejemplo, si accedo a noticias, vería los mismos artículos, tal como vemos aquí. Sin embargo, cuando accedo al detalle de algún artículo de K2, veo que me lleva automáticamente al inicio, ya que el inicio, como habíamos comentado, con el ítem de menú de noticias son del mismo tipo y están mostrando la misma categoría. Es una manera de solucionar esto, ya que los artículos se verán con todos los módulos que se muestren en el menú de inicio. Sin embargo, a mí me gustaría que se quede seleccionado, por ejemplo, noticias, y que no se muestre con ningún módulo cuando accedo al detalle. Bueno, hay varias maneras de solucionar esto. Una de las maneras, por ejemplo, podría ser cambiando el tipo del ítem de menú de inicio. Vamos a dirigirnos al backend del sitio. Desde aquí en menús, gestor de menús, ubicamos los ítems de menú del menú principal y vemos, tal como les había comentado, que el menú de inicio y el menú de noticias ambos son de tipo categorías de K2. Sin embargo, por ejemplo, para el menú de inicio podemos cambiar el tipo y seleccionar, por ejemplo, el tipo de los últimos ítems de las categorías, y con esto se solucionaría ese problema. Sin embargo, otra solución podría ser definir de manera más específica a través de submenús, apuntando a subcategorías de K2. Por ejemplo, vamos a realizar eso, vamos a irnos a K2 y desde aquí vamos a crear subcategorías. Por ejemplo, si la categoría es noticias, podemos definir nuevas subcategorías. Vamos a hacer una nueva. Vamos a hacer, por ejemplo, una subcategoría de noticias externas. Vamos a elegir como padre noticias y desde aquí también crearé de las mismas propiedades que tiene la categoría superior. Vamos a guardar y cerrar. Y luego haremos otra nueva subcategoría con las mismas características. Entonces esta sería noticias internas, por ejemplo. Y elegimos como padre y como ítem de herencia la categoría de noticias. Entonces ya tenemos nuestras dos subcategorías. Los artículos van a estar asociados a estas subcategorías y no a la categoría principal. Entonces vamos a ir a cada uno de ellos y vamos a cambiarles, por ejemplo, las categorías a las que pertenecen. Ingresamos dentro del artículo y desde aquí vamos a colocar, por ejemplo, noticias externas para este, noticias internas para el otro. Lo mismo haría para los artículos restantes. Noticias externas y noticias internas. Una vez que he definido esto, ya tengo una manera más específica de localizar el artículo. Están dentro de subcategorías, entonces haría lo mismo en los ítems de menú. Vamos a ir a gestor de menús, al menú principal, y desde aquí vamos a definir subítems de menú para la categoría de noticias o para el ítem de menú de noticias. Vamos a hacer entonces uno nuevo. Sería aquí el tipo, vamos a seleccionar el tipo de categorías de K2. En las opciones básicas seleccionamos noticias externas y aquí colocamos como título noticias externas. Guardamos y cerramos, o guardamos y nuevo, y vamos a hacer otro ítem. Bueno, en el anterior faltaba colocar el ítem padre, vamos a hacer este
Vamos a seleccionar nuevamente categorías, noticias internas, colocamos el título noticias internas. Y acá lo que había faltado en el anterior, que es usar el elemento padre, vamos a colocar noticias. Guardamos y cerramos, y vamos a modificar también el anterior de noticias externas para que el ítem padre sea noticias. Guardamos y cerramos, y ya tendremos nuestro ítem de menú creado. Entonces, si ahora previsualizamos nuevamente el sitio, vemos que, bueno, esto lo vamos a acomodar posteriormente. Si accedemos a un artículo, vamos a ver ahora que se marca el ítem de menú noticias, ¿no? Y desde aquí voy a tener dos opciones de noticias internas y noticias externas. Bien, entonces de esa manera hemos solucionado el problema de que se queden los módulos activos en la página de inicio cuando accedo al detalle de un artículo de K2. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cambiar el aspecto visual. Vamos a quitar todo esto y solamente vamos a quedarnos con los artículos. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y vemos que podemos hacerlo a través, por ejemplo, de los ítems de menú. Sería una manera de hacerlo. Acá tenemos opciones para la visualización de las categorías, tal como vemos aquí. Sin embargo, vamos a realizar esto a través de los parámetros de K2. Vamos a irnos a componentes K2 y desde aquí tenemos varias opciones. Podemos hacerlo a través de los parámetros, tal como vemos aquí, o podemos hacerlo también para categorías específicas. En este caso, como tengo una categoría padre y estas dos categorías heredan de la categoría noticias, vamos a hacerlo a nivel de la categoría de noticias. Entonces aquí vamos a configurar todo lo necesario y todas las categorías que heredarán de esta categoría se mostrarán de la misma manera. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el template. En este caso, el template a nivel de Joomla está pensado también para K2, por lo tanto vamos a seleccionar aquí el template de la plantilla principal. Luego tengo los artículos que van a aparecer al inicio. En este caso está marcado como 2. Vamos a colocar 1, las columnas 1. Vamos a dejar esto por defecto. Vamos a colocar nuevamente acá columnas 1. Vamos a ver que el modo catálogo le vamos a decir que bueno, estos parámetros podemos dejarlo por defecto, que tenga paginación, el ítem, el orden por defecto, que se muestren los ítems destacados. Vamos a irnos a la parte de la opción de categorías, ¿no? Vamos a ocultar acá todos los parámetros. No quiero que se muestre el título. Vamos a deshabilitar todo esto. Y también lo mismo para las subcategorías. De esta manera solamente voy a ver artículos en el listado, ¿no? Vamos a aplicar y al previsualizar nuevamente el sitio web, vamos a refrescar aquí, vamos a ver que ya no se están mostrando los elementos de categoría, ni de descripciones, ni imágenes, solamente se están mostrando los artículos, todos en una sola columna. Y lo mismo pasaría en noticias. Si me dirijo a noticias, vamos a ver que tiene el mismo aspecto. Y si me dirijo a un subítem de menú, es decir, a una subcategoría, también tendría el mismo aspecto. Solamente he cambiado una vez en la categoría padre, ya que las otras dos subcategorías heredaban de esta categoría padre y se está mostrando de la misma manera. Otro aspecto visual que me gustaría cambiar es los artículos de Joomla. Vamos a ingresar, por ejemplo, al artículo de nosotros y vemos aquí una serie de cosas que me gustaría cambiar. Vamos a dirigirnos nuevamente al backend del sitio y esta vez, en lugar de trabajar en los artículos de K2 o en los ítems de K2, vamos a trabajar en los artículos de Joomla. Tengo dos artículos y desde aquí puedo configurar individualmente para cada uno de ellos. Si ingreso, por ejemplo, al detalle, voy a ver parámetros de configuración. Sin embargo, estos son heredados, por lo que voy a hacer lo mismo para todos los artículos. Voy a trabajarlos a nivel más genérico desde las opciones. Entonces aquí tengo una opción de artículos y puedo configurar, por ejemplo, que en el detalle del artículo, por ejemplo, que se oculte el autor,
que se oculte la fecha de modificación, la fecha de publicación, la navegación también la vamos a ocultar. Y aquí, por ejemplo, podemos ocultar los iconos, ¿no? Luego vamos a conservar el leer más. Enlace de categoría le vamos a poner que no, que se oculte la categoría. El texto de introducción sí. Títulos enlazable. Y vamos a guardar y cerrar. Al dirigirnos al frontend del sitio y refrescar nuevamente el artículo, vamos a ver que ya tenemos un aspecto más limpio, ¿no? Tal como se ve aquí. Entonces, vamos a revisar el resto de opciones, vamos a dirigirnos al artículo de servicios y veo aquí que también se muestra de la misma manera. Bueno, acá podemos hacer una mejora. He realizado el artículo colocando las imágenes y los textos, pero aquí, por ejemplo, podemos realizar este contenido, podemos organizarlo en tablas, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, muestra determinados servicios y me gustaría utilizar las tablas. Vamos a utilizar el editor JCE y acá tengo una opción de tablas. Por ejemplo, vamos a construir una tabla de 3 columnas por 2 filas y vamos a poner acá, por ejemplo, el relleno entre las celdas que sea de 2 píxeles y el espaciado entre las celdas que sea de 5 píxeles, la alineación que sea en el centro. Vamos a insertar esto. Hay un botón acá para mostrar o ocultar esta tabla y vamos a copiar simplemente el texto. Vamos a poner control X aquí, control V, luego acá también control V, control V. Entonces simplemente cambiamos servicio 3, servicio 2 y acá servicio 1. Y luego para las imágenes simplemente arrastramos cada una de las imágenes a los espacios inferiores de la tabla, ¿no? Vamos a borrar esto para que nos dé más espacio. Y vamos a colocar la última imagen aquí. Eliminamos los espacios en blanco y ya tendríamos esquematizado nuestra tabla con nuestras imágenes. Vamos a seleccionar todo esto y vamos a centrar. Podemos hacer links para estas imágenes, por ejemplo, marcando una imagen, podemos utilizar aquí la opción del link y realizar un link hacia un artículo, hacia una URL externa, etcétera, ¿no? Bueno, pero vamos a guardar con las modificaciones realizadas. Al dirigirnos nuevamente al frontend del sitio y al refrescar, vamos a ver que ahora ya se muestran de una manera más adecuada. Bien, entonces tengo los ítems del menú de inicio, ya los tengo formateados. Tengo también los artículos de Joomla. Si ingreso a un artículo específico del menú de inicio, vamos a ver que ahora se selecciona el ítem de menú de noticias, tal como lo veo aquí. Y acá también hay algo que mejorar. Vemos, por ejemplo, en la parte inferior que nos salen los comentarios, pero todo está en inglés. Entonces, para esto vamos a abrir una nueva pestaña aquí y vamos a buscar aquí K2 Language o K2 idiomas, ¿no? Ubicamos esto, vamos a ubicar las traducciones de K2 y desde aquí, bueno, aparece esta pantalla, podemos seleccionar el idioma que nos interesa, que es el español. Entonces, en mi caso ya lo he descargado en mi máquina local, así que simplemente voy a instalarlo. Me dirijo a extensiones, gestor de extensiones. Vamos a examinar y desde aquí vamos a instalar el paquete de idiomas de español de K2. Una vez que se ha realizado entonces, me dirijo al frontend del sitio, puesto que ya está configurado para trabajar con español. Y como no existía el idioma, está tomando por defecto el inglés. Y ahora, como ya instalé el idioma español, está tomando el idioma español correctamente, ¿no? Bien, vemos aquí que podemos cambiar también el aspecto de este texto que se está mostrando en negritas y en un tamaño de fuente mucho mayor. Vamos a ubicar el estilo a través del Fireback. Nos localizamos en la clase IntroText, tal como lo veo aquí. Aproximadamente en la línea 194 tenemos un font weight que se está mostrando en negritas y también el tamaño de la fuente. Entonces vamos a ubicar este archivo que se encuentra dentro de la carpeta CSS de mi template. El archivo se llama K2CSS y está en la línea 194 aproximadamente. Entonces vamos a utilizar el Explorer para
realizar esto desde el backend de mi sitio web, entonces accedo a esta extensión, ubico la carpeta de mi sitio y voy a navegar sobre los archivos. Me voy a dirigir a templates, el template que estoy usando, y luego a la carpeta CSS, y desde aquí la carpeta k2.css. Vamos a editar este archivo entonces, y en la línea, habíamos visto la línea 194 aproximadamente, tenemos ese estilo, ¿no? Vamos a localizarlo, aquí lo tenemos, intro text, y vemos que tenemos un font weight, que significa que está mostrándose en negrita, y un tamaño de 18 píxeles le vamos a cambiar, por ejemplo, por 16 píxeles. Una vez que hemos realizado esto, entonces vamos a guardar los cambios, y al refrescar nuevamente el frontend del sitio, vamos a ver que ya se han hecho efectivos, ¿no? Entonces, de esta manera hemos dado un aspecto un poco diferente a nuestros artículos de K2. Vemos en la parte inferior que automáticamente K2 coloca los ítems de redes sociales y así como los comentarios. Sin embargo, si no se desea tener esta funcionalidad, vamos a dirigirnos al backend de Joomla y desde componentes K2 podemos quitar esto, ¿no? Desde los parámetros de K2, aquí hay una opción tanto de comentarios para habilitar o deshabilitar, como para lo que es el aspecto social, ¿no? Acá tenemos que podemos configurar adicionalmente algunos botones de redes sociales adicionales. Bien, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el aspecto visual de los ítems de inicio, por ejemplo, de las categorías. Básicamente vemos que aquí se está mostrando en otro tipo de letra. Es un tipo de letra más sencilla que la que se muestra en el detalle. Si ingresamos al detalle vemos este tipo de letra, que es un tipo de letra diferente. Entonces, si ingresamos a utilizar nuevamente el Fireback y seleccionamos este texto, vemos que se está mostrando con el tipo de fuente Orbitron, que es propia de la plantilla. Entonces, y se está mostrando en un tamaño de letra mayor, ¿no? Entonces vamos a copiar este estilo y nos dirigimos nuevamente a inicio, por ejemplo, y desde aquí vamos a seleccionar nuestro texto, vamos a seleccionar la etiqueta superior, que es la etiqueta H3, para que se cambie en todo lo que tenga este estilo en H3, ¿no? Vamos a, por ejemplo, colocar acá font family, y vamos a colocar esto, y ahí ya habrá cambiado. Entonces, si por ejemplo colocamos un tamaño mayor, font size de 200%, veremos que cambia al doble de su tamaño, tal como aparecían en los artículos. Bien, entonces vamos a realizar esto. Esto se realiza en la línea 409 de nuestro archivo anterior. Vamos a entonces localizar a través del Explorer nuevamente ese estilo, ¿no? Vamos a ir a Explorer, ubicamos el archivo de K2 nuevamente, editamos, ubicamos la línea 409, que es la línea donde tenemos que realizar la edición, y desde aquí vamos a cambiar el font family. Aquí está Arial, vamos a pegar el font family que habíamos copiado, el font size le vamos a colocar 200%, y vamos a guardar los cambios y previsualizar nuevamente nuestro sitio web. Vamos a refrescar aquí y veremos que ya tenemos la fuente cambiada. Podemos también separar un poco el texto de lo que se encuentra aquí, de la fecha y del autor. Vamos a ingresar nuevamente al backend del sitio, y desde aquí el line height vamos a cambiarlo también al mismo tamaño de la fuente, que es de 200%. Grabamos esto y al previsualizar nuevamente el sitio, vamos a ver que ya se encuentra un poco más separado y se muestra de manera más adecuada.